Bienvenidos a esta infoteca universitaria que lleva por nombre Dr. Alfonso Pérez Romo, de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta sexta charla del ciclo que lleva por título Se hunde la ciudad de Aguascalientes, extracción de agua, sismos y fallas. Recordarles que este espacio es un espacio abierto al diálogo, un diálogo de respeto, y si desean hacer alguna intervención, como es un espacio grabado, les pedimos esperen que les pasen el micrófono cualquiera de las dos personas que los tienen, para que así puedan hacer pues uso de la palabra, y les recomendamos que sean intervenciones breves, que sean de acuerdo al tema. Me permitiré leer la semblanza del invitado del día de hoy. El doctor Jesús Pacheco Martínez es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Ciencias de Ingeniería Estructural por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Ciencias de la Tierra, Exploración Geofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el 2006 y es profesor visitante del Instituto de Arqueología, Ciencias del Patrimonio e Historia del Arte de la Universidad de Bamberg en Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es representante regional de la Unión Geofísica Mexicana AC para el estado de Aguascalientes. Además, es fundador e investigador responsable del Observatorio de Riesgos Hidrogeológicos de la UAA. Sin más por el momento, le doy la bienvenida al doctor Jesús Pacheco y que inicie esta increíble charla. Bien, muchas gracias. ¿Ya está prendido? Sí. Bueno, voy a estar sentado porque me voy a pasar de la presentación que traigo a otras aplicaciones, algunos videos para hacer un poquito interactivo esto. Y bueno, primero que todo, muchas gracias aquí a la Dirección General de Investigación por primero este espacio tan maravilloso y por la invitación. Muchas gracias a Clara por todo el apoyo para la difusión también. Y bueno, quiero que esta charla sea, como bien dijo ya Clara, un espacio de diálogo, un espacio de discusión. Entonces, siéntanse libres de interrumpirme si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún planteamiento para pues hacer este diálogo, ¿no? Entonces, quiero comenzar con esta diapositiva. Es una historia que yo le llamo Historia de la Subsidencia, capítulo Aguascalientes. Y me gusta contarla del presente hacia atrás, ¿sí? Por ahí del 2020, después de estar trabajando en el Cuerpo Académico Estudios y Proyectos de Ingeniería Civil, vimos la necesidad de hacer algo más especializado que nos permitiera abordar un problema que se tiene aquí en Aguascalientes y es el motivo de esta charla. Y no solamente aquí en Aguascalientes, sino en otros lugares, ¿no? Entonces, le dimos forma a lo que llamamos el Observatorio de Riesgos Hidrogeológicos, ¿sí? Es un espacio académico para potenciar la investigación en esta temática, no solamente en subsidencia, explicaré más adelante qué es la subsidencia, sino en todos los riesgos que ponen pues en dificultades o que son de interés para el desarrollo urbano, para la construcción, y para el público en general, ¿no? Llámese hundimientos, llámese fallas activas, llámese sismos, llámese erosión costera, llámese inundaciones, todo lo que tiene que ver con el entorno geológico y con el agua, ¿sí? Entonces, previamente, por ahí de 2004, Gobierno del Estado propuso la creación de un comité, el Comité Interinstitucional de Fallas Geológicas y Grietas del Estado de Aguascalientes. Este comité pretende dar respuesta a la problemática local aquí para el estado de Aguascalientes y está conformado por varias dependencias de gobierno que cae dentro de su competencia pues el tratar este problema de las fallas y fracturas. En su momento pues se llamó Comité de Fallas y Grietas porque eso era lo que veíamos
como voy a platicar más adelante, esos son solamente los sismos de la enfermedad que voy a describir, ¿no? Entonces, y les digo, fue hasta 2004 cuando se fundó este comité, ha perdurado y trabaja bien, y yo creo que es una ventaja contar con él aquí en Aguascalientes, porque reúne a todos los especialistas, ingenieros civiles, urbanistas, técnicos de protección civil, geólogos, geofísicos, desde colegios de ingenieros civiles, colegios de ciencias de la tierra, las universidades y pues varias dependencias también municipales, otras federales, el mismo INEGI también colabora, y está dividido en 4 grupos, dentro de los cuales está el grupo de estudios técnicos que la Universidad Autónoma de Aguascalientes está coordinando, ¿sí? Es ahí donde entramos nosotros, el grupo del Departamento de Ingeniería Civil, y que ya estamos conformados ahora como un observatorio de riesgos hidrogeológicos. En ese comité se hacen trabajos desde cartografiar las nuevas fracturas hasta dar respuesta a las contingencias como las que ocurrieron ahora en esta temporada de lluvias en varios puntos de la ciudad. Si ustedes estuvieron atentos a las noticias o quizás hasta se toparon por ahí cuando transitaban por alguna calle con alguna falla que había sido erosionada por el agua, ¿no? Entonces, es importantísimo este comité para todo lo que se ha hecho aquí en Aguascalientes, sobre todo la implementación ya de políticas públicas, ¿no? Acciones y estrategias para mitigar y prevenir los daños asociados a esta problemática, ¿sí? Pero bueno, la problemática viene de más atrás. Ahí en la diapositiva pongo en amarillo algunas ciudades, y son con las fechas o aproximadamente en el año, sobre la línea del tiempo, el año en la cual fue reportada la problemática. La problemática no es exclusiva de Aguascalientes, es de varias ciudades de Aguascalientes. Celaya es uno de los casos emblemáticos para los que conocemos la problemática. Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Irapuato, Salamanca y muchas otras ciudades que tienen en común algo: la intensa extracción de agua subterránea. Esto está documentado y se ha visto que zonas que se han abierto a la agricultura extensiva, regada con agua del subsuelo, comienzan esos hundimientos que después ya se manifiestan también como fallas y fracturas del terreno. Pero bueno, el problema no surgió aquí en México. El problema fue primero reportado en Estados Unidos, en California y en Texas, en 2 lugares de donde se extraía algo del subsuelo, un fluido. En el caso de California se extraía agua también del subsuelo, del acuífero, y en el caso de Texas se extraía gas y petróleo, y en ambos lugares comenzaron a notar que el terreno se estaba hundiendo por ese efecto, ¿no? Entonces, no es algo que nosotros descubrimos o inventamos, sino pues basta revisar la literatura para entender que esta problemática tiene que ver con un factor detonante que es la extracción de agua del terreno, y hay otros factores condicionantes como el entorno geológico, ¿no? que es de lo que voy a hablar más adelante. Entonces, lo que voy a presentar aquí pues es un trabajo de varios años, un resumen, puesto en un formato para mostrar solamente los puntos más importantes que yo considero deban de ser conocidos por el público en general. Es un trabajo donde participa el doctor Martín Hernández, colega también doctor en Ciencias de la Tierra, en Hidrogeología, perdón, la doctora Norma Cervantes, una doctora en Geología, el doctor Mario Eduardo Cermeño, un doctor en Ingeniería que se está especializando en los últimos 15 años en cuestiones de sismología, y el doctor José Ángel Ortiz, que él está abordando los efectos que tiene la problemática en los edificios y las construcciones para poder diseñar. Si bien ustedes conocen que hay edificios sismoresistentes, nosotros estamos proponiendo que exista también el diseño subsidencia resistente,
es decir, que conviva con el fenómeno, ¿no? Vamos a ver en la diapositiva que los efectos, pues, en las casas y en las construcciones es la principal preocupación de la población. Entonces, pues vamos a pegarle sabroso y con gusto. ¿Sí? Miren, los primeros reportes se dieron en 1980, cuando Jorge Aranda, también un doctor en geología de la UNAM, hizo un estudio aquí en Aguascalientes, derivado de que pues la misma ciudadanía reportaba que había fracturas y daños en sus viviendas. Lo que observaron es que no eran cuestiones particulares de una casa, ¿no? Sino que había varias viviendas que se alineaban sobre una traza que se fue definiendo, y este es el primer mapa que se publicó de las fallas y fracturas aquí en Aguascalientes. Como referencia, pues puse ahí el primer anillo y la avenida Colosio, ¿no? Está la salida acá a Veracruz, permítanme, reconozco, a Veracruz, no, a Jesús María. Ahí está. Esta es la salida a Jesús María y esta sería la salida a Zacatecas, ¿no? Entonces, vemos una de las primeras fallas más grandes, es ahora conocida como la Falla Oriente, y la universidad estaría por esta zona aproximadamente, ¿no? Todavía no se reportaba nada. Fíjense cómo ha evolucionado el problema, ¿no? Pues reportaron solamente fracturas y fallas. En aquel entonces se hipotetizaron varias explicaciones. Una de ellas, pues, en concordancia con lo que se venía ya manejando en la literatura científica, era que eran motivadas o promovidas por la extracción de agua subterránea, ¿no? Entonces, de ahí para el día de hoy, pues las técnicas de monitoreo y de medición han evolucionado enormemente, ¿sí? Este mapa que les muestro ahí, ¿sí se ve el puntero? Sí. Este mapa que les muestro aquí es un mapa de hundimiento de todo el valle, ya no es solamente la ciudad estaría más o menos por aquí, por esta zona, ¿sí? En donde los tonos azules son hundimiento cero, y el tono en magenta que se da por aquí, por allá, muy cerca de Cocío, nos dice que se está hundiendo hasta 10 centímetros por año, ¿sí? Y dense cuenta, por favor, que los hundimientos se dan solamente en todo el valle. En la salida a Calvillo ustedes pueden pasar ahí por el Cerro del Muerto, ya estamos fuera del valle. Allá hay una unidad rocosa que, por supuesto, no contribuye a la extracción de agua porque no almacena agua. Hay algunas zonas fracturadas que sí lo tienen, pero en general el agua está aquí donde hay esta arena, estos materiales granulares que podemos ver cuando hacemos una excavación. Y es de ahí donde se está extrayendo el agua y es ahí donde se están manifestando estos hundimientos. Pero con los hundimientos, como les decía, pues vienen otros síntomas. Los hundimientos, pues es la subsidencia, en realidad es la enfermedad, y subsidencia quiere decir el descenso gradual de la superficie por efecto de la extracción de algún fluido o algún sólido. En el caso de Aguascalientes, pues estamos extrayendo agua del acuífero, ¿sí? Pero cuando en algunas zonas la subsidencia o el hundimiento no es parejo, es diferencial, es ahí donde se da esa rotura de la superficie, ¿no? En esta otra diapositiva diferencié en tonos rojos todas las fallas activas, las que se están reactivando por efecto de la extracción de agua, por efecto de los hundimientos. Y también están otras más gordas que tienen como unas barbas. Esas son las fallas geológicas, fallas antiguas, que se generaron por efecto de la tectónica que dio forma, pues, a toda la Tierra, a todo el planeta, pero aquí en Aguascalientes en particular, produjo una estructura que se llama graben. Es una estructura que se da en un régimen de extensión, es decir, las placas tectónicas produjeron que en esta zona la corteza terrestre se estirara, y por eso se produjeron estas dos fallas, la falla oriente, la falla tectónica geológica oriente, y la falla poniente, que están definidas, si se dan cuenta, por ese cambio
en la altura del terreno, ¿no? Vemos allá una cordillera que nos define el alineamiento de la falla oriente. Estas fallas fueron reportadas por Aranda e Isidro Loza, dos investigadores, uno de la UNAM y otro de la Universidad de Guanajuato, que han hecho mucho trabajo en esta zona, ¿no? Para identificar cuáles fueron los procesos tectónicos que dieron origen a la forma del valle. Son otros estudios. Nosotros nos estamos concentrando en las otras fallas, las que se han visto o se han manifestado a partir de los hundimientos de aquí del valle. Aquí muestro un perfilito en amarillo. Aquí en este perfil estoy documentando los hundimientos por año desde el 2017. En el eje de las Y tengo 250 milímetros, ¿sí? 25 centímetros, es decir, de 2017 a 2021 se ha hundido hasta 20 centímetros, ¿no? Algunas zonas del valle, ¿sí? Y vean, lo interesante aquí es que, como les decía, hay zonas que se hunden de manera diferencial. En estas zonas se generan esfuerzos de tensión, ¿sí? Piensen en lo siguiente, hay una analogía que a mí me gusta ponerle a mis estudiantes cuando les explico esto, ¿no? Piensen que estamos todos agarrados de la mano, estamos en una hilera agarrados de la mano y a 3 de nuestros compañeros les empieza a descender el nivel del piso. ¿Qué pasa? Pues ahí los que están inmediatamente al lado de los que se están hundiendo van a sentir que lo jalan, ¿verdad? Y ahí es donde se generan estas deformaciones de extensión, que son esfuerzos de tensión y rompimiento del terreno. Esa es una hipótesis. Sí, adelante. Ahí va el micrófono. Sí, gracias. Mira, aquí es una cosa bien interesante. Cuidado, cuidado. Sí, gracias. Mire, aquí es una cosa bien interesante. Sí. Yo estoy viendo que, por ejemplo, las fallas activas que se está mencionando, dibujadas con rojo, coloreadas, son estas, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces la pregunta es la siguiente, porque me llama la atención. Ajá. Todo lo que nosotros tenemos señaladas como fallas y como grietas tiene dirección norte-sur, Es correcto. direcciones preferenciales. Es por correcto. puro sentido común, yo así me lo imagino. Si esto fuera por una explotación de los bancos acuíferos por subsidencia, no tendría ninguna dirección. Correrían en cualquier sentido. Sin embargo, la tienen, ¿eh? Siguen un patrón común todas. Sí. Y además otra cosa que también me llama la atención, ¿por qué nada más en el valle tenemos fallas? Porque también en la zona de llana, en la parte oriental de aquí del valle, también se saca agua y se extrae al mismo nivel. Sí. Entonces, ¿por qué nada más aquí en el valle? Sí. Yo lo que manejo que el valle es una zona tectónica activa, ahorita actualmente, ¿eh? Lo que estamos manejando. Y por eso esa dirección preferencial norte-sur, o no sé si usted me puede explicar otra situación, que yo no se lo achaco a la extracción del agua, ¿eh? Bueno, sí tiene toda la razón y es una muy buena pregunta. ¿Por qué son norte-sur? Les decía hace un momento que el Valle de Aguascalientes está dentro de una fosa tectónica que se produjo por un régimen extensional. Entonces, la tectónica no solamente produjo las fallas que están aquí, sino dejó varias fallas menores en tamaño que fueron cubiertas por los rellenos. Abajo del acuífero hay un basamento, o la corteza terrestre no es parejita. También hay fallas y fracturas. De hecho, la tectónica afectó también a los rellenos. Los rellenos tienen varios millones de años, que muchos de ellos fueron afectados por esa tectónica, por la falla, y como era un régimen extensional, pues preferentemente dio esta dirección de fracturas y fallas. Lo que está ocurriendo es que más adelante, con unas caricaturas, voy a explicar por qué se producen las fallas, y en esa dirección quizá podamos avanzar un poquito para poder explicar con más elementos. Pero no son las únicas fallas estas, las gordas, no son las únicas fallas por tectónica. Hay otras fallas
dentro del valle, pero no las vemos. Algunas sí las vemos, algunas pocas, y son fallas que se están reactivando por el proceso de subsidencia. Entonces, miren, estas fotografías son tomadas aquí en la universidad, esta de acá, y esta de acá en el INEGI. Este es el doctor Hugo Luna, que también forma parte del Observatorio de Riesgos Hidrogeológicos, no es profesor de aquí de la Autónoma, es profesor de otra universidad, pero también colabora. Y aquí en esta parte es el año 2000, sí, es el 2000, en el otro de allá, los papelitos lo que nos muestra es la cota o la superficie del terreno en esos años. Vean, por ejemplo, en el INEGI, el hundimiento del año 2000 al 2022, que fue cuando se tomó esa foto, pues ha descendido el terreno todo esto. Es decir, sí, efectivamente, a Chihuahua. Es decir, si hubiéramos dejado una referencia que no se hunda, por ejemplo, un pozo de los de agua, cuyo encamisado es rígido y lo hubiéramos podido poner la punta en el estrato rocoso, el pozo se hubiera descubierto toda esta altura, ¿sí? Aquí en la universidad, para el año 2000, pues también andábamos por esta altura. Esta fotografía es de ahí del Centro de Ciencias del Diseño. Entonces el Centro de Ciencias del Diseño ha descendido todo esto en 22 años, ¿sí? Son cálculos que se hicieron, no son sacados de ningún otro lado más que de cálculos numéricos, ¿sí? ¿Sí? Es correcto, sí. Es correcto, sí. Es correcto. Está formando. Sí. Y ahorita la actividad que nosotros tenemos por el hundimiento es precisamente tectónica. A mí me interesaría mucho, ¿verdad?, manejar otros aspectos. ¿Usted conoce la estratigrafía de aquí del valle? Sí, aproximadamente. Sí, lo conoce. Sí, sí, ¿Conoce sí. usted el basamento del valle? Aproximadamente, sí. Por eso es lo que me interesaría, ¿verdad? Porque si me define la estratigrafía, veremos que la subsidencia simplemente no tiene cabida. Pues es bien interesante, que me gustaría platicar al respecto con usted. Mire, yo definí la estratigrafía de aquí del valle, desde arriba, desde la superficie, hasta 500 metros de profundidad. Las diferentes unidades que lo constituyen, los espesores de las unidades, sus características litológicas, sus propiedades de resistencia, en fin, un estudio pero muy completo sobre la estratigrafía, que desafortunadamente a nadie le interesa, porque he tratado de tocar puertas y nadie me ha recibido para hacer una exposición al respecto. Yo elaboré también una carta geológica estratigráfica de todo el Valle de Aguascalientes, cubriendo más de 1000 kilómetros, y definitivamente la falla que usted está mencionando en la parte oriente es activa, y la parte poniente de 150 kilómetros también es activa. Digo, por el agua, quiero mencionarle también lo siguiente: la falla que, por ejemplo, tenemos en la parte oriente, en la parte poniente, está desplazada o está orientada directamente sobre roca volcánica, que es imposible que tengamos un problema de subsidencia en esas condiciones. Lo que nosotros tenemos aquí abajo, inclusive aquí en Aguascalientes, aquí en la universidad, escarbamos a 50 centímetros, encontramos el famoso tepetate, Así es. que es una auténtica arenisca, que tiene el comportamiento de roca. En esas condiciones es imposible que tengamos un problema de subsidencia por extracción del agua. Yo así lo veo, Sí. Y tengo cuando menos unos 10 argumentos para decir lo que yo quiero sostener. Sí. Yo creo que sería muy interesante. Es importantísimo conocer cuál es el origen por lo siguiente, porque ahorita hay más de 2000 familias afectadas por fallas geológicas aquí en Aguascalientes, y el gobierno, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal y municipal les han aportado ni 5 centavos. ¿Por qué? Porque dice el gobierno federal, la vez que vino Carmen Segura, que era la directora del Fonden, en ese tiempo ya apareció el Fonden, en el 2003, aquí en Aguascalientes no les damos ni 5 centavos, porque el problema que ustedes están ocasionando es debido a la extracción del agua. Y nosotros, en nuestra normativa, manejamos que únicamente tiene que ser un problema de origen natural para apoyarlos, y cero completamente apoyo a la gente, ni siquiera orientación.
por un concepto mal equivocado, porque yo estoy perfectamente bien convencido que el problema que nosotros tenemos es de origen natural y por lo tanto tectónico. Así debe de ser, así lo estoy demostrando. Por eso me gustaría que me den una oportunidad para hacer una exposición más adelante, porque tengo mucha información, con mucho gusto. Información recabada de más de 40 años. Sí. Bien basta, Sí. ¿verdad? Y que no, Sí. pues yo la he generado de manera muy propia, de manera muy personal. Sí. Pues es interesante conocer el origen del problema, tenemos que partir de eso Sí, para ayudar a la gente, para Claro. apoyarnos con el gobierno federal y decirle, mire, el problema que estamos manejando es de origen natural y por lo tanto tienen toda la obligación de apoyarnos. Pero si manejamos el problema de subsidencia, de la extracción del agua, estamos perdidos. Sí. Bueno, pues bienvenido para colaborar. Yo creo que lo primero que debemos de hacer es difundir esa información que tiene, pero hay que difundirla en los medios adecuados, en mi opinión. Debe de hacer presentaciones en los congresos de la especialidad. Por ejemplo, acaba de tener lugar el Congreso Nacional de Riesgos Hidrogeológicos. Este mes que viene es el congreso, es la reunión anual de la UGM, donde se presentan todos estos problemas y se discuten. Yo creo que lo que no debemos de hacer es pues presentárselo a quienes no son técnicos o quienes no son especialistas, porque pues ¿qué nos pueden decir? Yo creo que eso es lo primero, y después debemos de escribir todas estas ideas. Y no lo digo yo, así funciona la ciencia, ¿no? El avance de la ciencia requiere de que todo lo que hagamos sea revisado por pares, sea revisado por especialistas que nos van a dar su opinión y van a contrastar sus evidencias contra los de otras personas. Ese es el camino que debemos de seguir. Y respecto a los apoyos que el gobierno estatal o municipal ofrece, ahora hubo unos cambios, estoy tratando de recordar la fecha, no recuerdo si fue en 2019, ya la subsidencia y el fracturamiento, el hundimiento y el fracturamiento está considerado ya como una amenaza por el Senapred y está ya catalogado como una amenaza, y sí hay recursos para su estudio. Lo que no hay es recursos para la reconstrucción de vivienda, por ejemplo, ¿no? Sí, es un tema que pues está ahí sin resolver, es algo hacia lo cual debemos de caminar, pero yo creo que lo que se está haciendo no solamente aquí en Aguascalientes, sino en México y en otros lugares del mundo. Hay hasta un grupo de la UNESCO que estudia este fenómeno. A propósito de ello, la doctora Dora Carreón, mexicana, fue la presidenta por cerca de 6 años y va a estar como profesor en un diplomado de subsidencia y fracturamiento del terreno que vamos a ofrecer. Entonces, yo creo que pues hay que poner las evidencias donde puedan ser discutidas con gente que realmente sea especialista para poder contrastarlas y pues llegar a algún acuerdo en común, ¿no? Bueno, voy a continuar y con gusto pues retomamos lo que considere pues en la presentación. Entonces, pues ahí están. Estas son evidencias del hundimiento que ha experimentado aquí el valle y pues vamos a entrar ya a los problemas, ¿sí? Uno de los problemas poco estudiados es el de la pérdida de la capacidad de almacenaje del acuífero. Nuestro acuífero ya no se va a recuperar. ¿De dónde sacamos agua? Pero si pudiéramos traer agua y la inyectáramos, si antes el acuífero podía almacenar o tenía capacidad para almacenar 10 litros, pues esos 10 litros ya no le van a entrar porque ya los poros se redujeron, ¿sí? Ese es un problema muy poco estudiado, pero pues es un problema aquí en Aguascalientes y en todos los lugares donde se presenta este problema. Otro problema con los hundimientos, pues viene, sí, adelante. Doctor, muchas gracias. Muy interesante su plática. Disculpe mi ignorancia. Me dice usted que los mantos acuíferos ya no se van a recargar. ¿No es posible, bajo alguna técnica,
digamos, de lluvias. Este año ha llovido mucho, más que otros años. El año pasado no fue tanto. Y yo veo cómo se desperdicia el agua de lluvia enormemente, aprovechando esa agua de esas lluvias que recientemente acaban de pasar. No sería posible, porque es mucha agua que se va tirando al drenaje. Y yo siento, ¿cómo me gustaría que estuviera aquí Obras Públicas o la gobernadora que escuchara esta plática para que se pongan más atención en ese desperdicio de agua limpia de lluvias que se va al drenaje? O sea, es enorme y yo siento que ahí pudiese haber alguna esperanza, porque es mucha. Este año hubo mucha agua en comparación con los 5 o 6 años atrás. Así es. Gracias, maestro. Sí. El problema es que la estratigrafía pues impide que el agua se infiltre de manera rápida. Hay en Aguascalientes una capa que le llamamos está litificada, es decir, el limo nuestro acuífero, si bien es muy poroso, en la parte superficial hay una zona donde se han precipitado muchos minerales y lo han convertido en una arenisca, en una roca. Entonces es una capa impermeable que no permite la infiltración rápida y lo que ocurre es que se va el agua, sigue su camino. Tenemos agua porque pues esa agua que se infiltró fue durante miles de años, quizá millones. Hubo un estudio en 2004 donde se demostró que el agua que estamos consumiendo ya es agua fósil, no es agua de la que se infiltra, sino es agua que tiene ahí ya varios miles de años. Y pues sí, también estamos trabajando en esa línea. El doctor Marín está trabajando en cuestiones de infiltración. Traigo una lámina donde identificamos cuáles son las zonas más susceptibles para que se infiltre el agua, un poquito más adelante. Pero es muy buena su apreciación. Muchas gracias. La oportunidad para contestarle esto a la señora, ¿verdad?, que tan interesada está en el tema. Sí es bien importante decir, miren, quiero comentarle lo siguiente. La falla que limita el valle en la parte oriente de aquí de Aguascalientes tiene 60 kilómetros de longitud activa, Tiene una separación hasta de 1 metro en la mayor parte de todos sus tramos, ¿verdad? Y es muy profunda también igual. Bueno, quiero comentarle lo siguiente. En el gobierno de Carlos Lozano se trajo una empresa que se llama Arema para inyectarle agua a los mantos españoles que vinieron a hacer mediante pruebas, ¿no? pozos de 400 metros de profundidad y 30 centímetros de diámetro, ¿verdad? Iba a cobrar una multimillonada Arema, 3.500 millones de pesos por esa operación. Pero yo les digo, Arema, ¿pero cómo es posible que perforen pozos a 400 metros de profundidad sin conocer la estratigrafía, sin conocer la geología, al Viva México, cuando tenemos la tremenda falla de 60 kilómetros, ¿verdad?, que es profunda? ¿Por qué no canalizamos todos los escurrimientos que vienen de la parte oriental directamente a la falla, ¿verdad? Porque hay muchas fallas. Por ejemplo, aquí en Jesús María hay una falla que atraviesa un vaso que está rumbo a la poza zootecnica. Ese vaso nunca se ha llenado porque hay una falla y por ahí se infiltra todo el agua. Vamos a aprovechar ese tipo de situaciones, vamos a aprovechar las ¿cómo se llama?, las fallas para infiltrarle agua a los mantos acuíferos y hay agua de lluvia. Eso nadie lo ha pensado ni lo ha querido hacer. ¿Por qué motivo? No sé, pero creo que sería un excelente recurso. Sí. Tiene razón, pero tiene otras implicaciones, no es tan sencillo, ¿no? Por normativa, el agua que se debe de infiltrar debe de ser de ciertas características de calidad, casi potable, ¿sí? No podemos infiltrar otro tipo de agua. Entonces no tenemos en este momento el control como para garantizar que el agua que pudiéramos infiltrar a través de las fallas pues tiene esa calidad. Y por otro lado, ok, si tenemos un agua que casi es potable, pues ¿para qué la infiltramos? Mejor usémosla, ¿no? Entonces es un problema también, ¿no? Es un problema por la normativa actual. Más adelante también abordo ese tema de la infiltración de las fallas. Hemos hecho estudios para determinar cuál es la influencia de las fallas en la infiltración, en los procesos de infiltración de aquí del valle. Allá hay otra pregunta. Qué gusto que hay participación.
Una pregunta. ¿La captación de agua de lluvia no es factible aquí? O sea, hacer alguna forma de captar toda esa agua de lluvia que cae, poca o mucha, que se pueda aprovechar. Es mi pregunta. Sí, sí es factible. El punto es el siguiente. La cantidad de lluvia aquí en Aguascalientes no nos da mucho para construir embalses grandes como la Presa Calles. La Presa Calles, tengo entendido, ustedes corríjanme, conocen más de Aguascalientes, que esa presa ha derramado solamente 1 o 2 ocasiones en su historia, ¿no? Y todos los demás años se mantiene muy abajo de sus niveles máximos. Entonces sí es posible construir, hay varios lugares, sobre todo acá en la parte oriente, donde hay varios arroyos que se prestan muy bien para poner un embalse, ¿no? Pero creo que la cantidad de lluvia que cae aquí en Aguascalientes, pues no nos da para mucho. Bien, continúo. Entonces, este problema, el del cambio del drenaje natural, propicia que los drenajes se hagan deficientes. Aquí traigo varias diapositivas de Querétaro, donde hay una falla, hay encharcamientos. Aquí este colector de agua residual fue atravesado por una falla y provoca esto, que se generen encharques, ¿no? Además, con el riesgo de la contaminación del acuífero que ya estamos abordando, ¿no? Esta foto es de aquí de Aguascalientes. Los que la conocen a la ciudad, pues identifican que es la calle Arqueros. Hay unos edificios afectados también por falla. Y vean, pues la subsidencia, el hundimiento, las fallas producen esos cambios en el drenaje. Y este es el drenaje superficial. Piensen qué le puede hacer cambios como esto al drenaje de nuestra ciudad, al drenaje del agua que nosotros estamos usando. En Jesús María, en la entrada, si ustedes van a Jesús María, está el campo de béisbol y allí pasa un sistema de fallas y fracturas que hacen que el cambio del drenaje sea pues muy importante allí, de tal manera que siempre está en reparación ese drenaje, porque por ahí sale también el drenaje de la población de Jesús María. Entonces, pues es un problema para nuestras autoridades eso. Para la Ciudad de México es un caso extraordinario, también ahí se está hundiendo, además por extracción de agua, pero también por las mismas características de la estratigrafía de ahí del valle. Recordemos que la Ciudad de México está en donde estuvo un lago, dejó sedimentos muy blandos, entonces por un proceso natural de consolidación hay hundimientos, pero además le están extrayendo mucha agua, ¿sí? Hubo un estudio, ahora que se quería hacer el NAIM, que midió, como nosotros lo hacemos aquí en Aguascalientes con técnicas satelitales, el hundimiento, y se presentaban hundimientos ahí en esa zona hasta de 60 centímetros por año. Imagínense, en 10 años iba a estar 10 metros abajo, pues es que es un lago. Entonces, en Ciudad de México es un problema de tal manera que ahí se tuvo que proponer la construcción de una obra faraónica, un megaproyecto, el TEO, el túnel emisor oriente, para tratar de contrarrestar ese hundimiento. El hundimiento pues se produce en los primeros 100 metros. El TEO en algunas zonas tiene mucho más de 100 metros de profundidad. Está en la zona un poco más estable, digámoslo así, ¿no? Otro problema asociado a subsidencia no lo tenemos aquí en Aguascalientes, pero es importante considerarlo para conocer la enfermedad y sus problemas de manera completa, pues es lo que ocurre en zonas costeras. Si hay subsidencia y tenemos el océano ahí, y ahora, con todo lo que está ocurriendo del cambio climático, donde los ciclones, donde todos los eventos naturales que tienen que ver con nuestro clima del planeta, pues son más extremos, pues tenemos ahí un riesgo inminente de que el mar se meta al continente, ¿no? Hay zonas como en Indonesia, en Yakarta, donde es un problema real. Están construyendo diques para tratar de salvar todavía la ciudad, pero hay un plan nacional ya para sacar a Yakarta de allí y llevárselo a otro lugar. En Miami, este es un
un caso de una isla en la bahía de Galveston, en Texas, que evidencia ese hundimiento. Les decía al inicio que ahí hay extracción de hidrocarburos, gas y petróleo. Entonces, pues, estas fotografías documentan el hundimiento producido por la extracción de ese fluido. No es, también, algunos podrán pensar, es el crecimiento del nivel del mar, también producto del derretimiento de los polos. No, aquí está documentado que es por el hundimiento de toda la zona, no solamente de esta isla, sino de toda la zona, también en el continente, por la extracción de petróleo y gas. En Miami, a pesar de que Miami está en una zona de calizas, roca, las calizas también producen subsidencia. El agua disuelve los carbonatos de las calizas y produce o genera esas fracturas, esas oquedades o esos ríos subterráneos, a veces colapsan. Entonces, también entra en el caso de subsidencia y es otro tipo de caso, pero es un caso típico en la literatura internacional, donde nos dicen que la subsidencia también es un riesgo para las zonas costeras, ¿no? Este problema, el de que los pozos colapsan, les decía hace rato, cuando me paré aquí a mostrarle la fotografía, que si pudiéramos poner un poste, eso es lo que es un pozo, un poste atravesando todos los rellenos que se están deformando y consolidando hasta la roca, lo que vamos a ver es esto. Vean, el pozo como que fue jalado hacia arriba. No, lo que ocurrió es que el terreno estaba aquí, no tengo las fechas, pero estuvieron bombeando agua por cerca de 50 años y eso causó que todo el terreno se fuera para acá. Y ahora, ¿qué pasa cuando a un material rígido como el encamisado del pozo se le está resbalando esa masa de arena, de grava, de sedimentos? Pues le está mandando muchos esfuerzos de fricción y lo que ocurre es esto: colapsa la infraestructura hidráulica. La batería de pozos hay que darle un montón de mantenimiento en zonas de subsidencia. Esto es aquí en Aguascalientes, miren, allá hacia el sur es un pozo que quedó de lado del bloque bajo de una falla, de la falla oriente, pero ya está pues arriba de la cota del nivel del terreno. En ese entonces, en 2013, estaba como a 80 centímetros. ¿Sí? Cosas interesantes que nos dicen, son síntomas que nos dicen, pues aquí está ocurriendo algo, hay una enfermedad, ¿verdad?, del acuífero. Y luego, lo que hemos visto últimamente, hay temporadas en las cuales las fallas se muestran muy activas, no necesariamente en la temporada de agua. En la temporada de agua aparentemente son muy activas, pero es por la erosión hídrica. El agua erosiona, ¿no? Y además, como ya es una zona del terreno debilitada por el microfisuramiento y microfracturamiento que se da, pues el agua deslava y erosiona más fácilmente. Pero hay ocasiones en donde hay movimientos súbitos. En general, la subsidencia se da de manera gradual, es decir, continua, pero hay veces como que hay una trabazón y cuando se destraba, baja de sopetón 1 o 2 centímetros. Ese es el mecanismo de los sismos, pero en pequeña escala, ¿sí? Se producen microsismos aquí en Aguascalientes. Vean, estas fotografías, si se las ponemos si se las mandamos a revisar a un ingeniero estructural de los que trabajan sismos, dice, pues fue un sismo el que causó esto, un pequeño sismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desprendimiento, hay fracturas frescas en los muros. Entonces, la Universidad Autónoma de Aguascalientes tuvo una red sismológica con la cual monitoreó el valle durante varios años. Desafortunadamente, la red pues, se fue perdiendo porque no hubo presupuesto para comprar nuevos equipos, y los que se tenían, pues la electrónica, ustedes saben, avanza a pasos agigantados, de tal manera que algo que era novedoso, un celular hace 10 años, ahora ya lo vemos como una pieza de museo y ya no hay quien le dé mantenimiento.
Entonces, pero con esa red sismológica se pudieron registrar varios sismos y se hicieron los cálculos para ver dónde se estaban produciendo esos sismos. Y la conclusión fue que se producen en estas zonas, en la zona de la Colonia Estrella, del Cóbano y principalmente en esa zona. Al menos los datos de ahí, los datos que procesamos nos dijeron eso, ¿sí? Entonces, esto tiene mucha relación con lo que la información que se va generando, ¿no? En los medios locales siempre son los primeros en compartirnos las noticias de lo que le ocurre a la gente. Pues en Aguascalientes se percibió un sismo el 2 de mayo del 2013 y lo corroboramos con el Servicio Sismológico Nacional y no fue un sismo en otro lugar, fue allí. Además, se percibió solamente en 20 cuadras, ¿sí? Fue muy local, ¿sí? Después, ¿sí? De estos, hay una hipótesis que tenemos, todavía no la probamos, y es lo que les explicaba hace un momento, que hay veces que la subsidencia, el hundimiento, como que se traba, y luego llega un momento en que continúa, pero el hundimiento que se da es de 2 o 3, de 2 centímetros, es lo más, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Entonces, eso concuerda con la teoría del rebote elástico que nos explica los sismos tectónicos, pero a un escenario pequeñísimo, sí. Creemos que no tenemos datos para refutar eso, pero creemos que tiene que ver más bien con los hundimientos porque estamos midiendo los hundimientos. Sí. Yo he hecho estudios aquí regionales, locales, en todo el Valle de Aguascalientes, no menos de 300. Y en algunos de ellos, en la mayoría de ellos, al hacer excavaciones, ¿verdad? Por ejemplo, para investigar el terreno, me doy cuenta que hay fallas, y muy antiguas, ¿eh? O sea que todo Aguascalientes está lleno de fallas antiguas. Lógicamente le llamamos de crecimiento. Y todas estas es por actividad tectónica pura. Lo que estamos viendo aquí en Aguascalientes es precisamente eso, actividad tectónica pura. Ahora la pregunta es esta, muy bien, y al final de cuentas se reconoce que es una sísmica aquí en Aguascalientes, de lo que por vida siempre se había negado, siempre se había dicho que Aguascalientes es una sísmica para locos nada más. Bueno, es una zona sísmica. Ahora la pregunta también que yo me quiero hacer, ¿cuál es el máximo terremoto que podemos padecer aquí en Aguascalientes y por qué? Así bueno, son preguntas que yo no tengo la respuesta. Yo sí la tengo, yo se las puedo explicar. Sí. Mire, la cosa es muy simple. Aquí en Aguascalientes, el Valle, como le estaba comentando hace rato, tiene 18 millones de años que empezó su formación, que empezó su hundimiento por actividad tectónica, no, definitivamente, no es por otra cosa. Es lo que está sucediendo. Ahorita tenemos muchos sismos recurrentes, que es lo que estamos padeciendo aquí en el Valle. Actividad tectónica pura es lo que tenemos. Ahora, es lo siguiente, en la naturaleza, usted debe de saber también, ¿verdad? Porque está bien metido en ciencias de la Tierra. ¿Cuál es el origen de los terremotos a nivel mundial? Hay 3 orígenes nada más. La subsidencia, que por ejemplo aquí en México tenemos en la costa del Pacífico, que nos provoca terremotos hasta de 8 grados. Subducción. Sí, la subducción, que nos provoca terremotos hasta de 8 grados. ¿Verdad? Y aquí en Aguascalientes tenemos momentos de tensión, lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Ese estiramiento del valle. Ese tipo de movimientos nos dan sismos de no más de 4 grados, la mayoría de 3 grados, imperceptibles, que prácticamente la gente no lo siente. Y otro tipo de sismos es lo que genera fallas laterales, como la de falla de San Andrés. Aquí también tenemos fallas laterales, y se las puedo reconocer y las puedo caracterizar. Aquí tenemos actividad tectónica pura. Que lo reconozcan, por Dios, es importantísimo, por lo que yo les estaba diciendo. Tengo los elementos, tengo cuando menos 10 criterios para decir que es actividad tectónica pura la que tenemos aquí en Aguas, y por lo tanto tectónica. Sí. Bueno, los revisamos con gusto y los discutimos. Pues ya tengo 40 años tratando de explicarles y como que no me quieren entender. No creo que en un momento lo vayan a hacer. Yo le recomiendo lo que ya lo hice, ¿no? O sea, pues hay caminos. Más adelante también, pues aquí vamos a continuar con lo de los sismos, ¿sí? Vean, perdón, adelante. Gracias. Nada más con relación a lo que menciona de la subsidencia
es por la consolidación del suelo, derivado de la sobreexplotación del acuífero. Entonces, más, ¿cuál es esa velocidad de consolidación con relación a la velocidad que tienen los abatimientos? Los abatimientos traemos 2, 3, 4 metros al año, los mayores al centro del valle, y los ritmos de consolidación o subsidencia traemos esos 2, 3, 4 centímetros anuales. Entonces, ¿cómo anda el retraso entre el abatimiento y la consolidación o subsidencia? Sí, vaya, esa es una pregunta también bien interesante y difícil de contestar, ¿no? Ya le adelantó usted en la respuesta. Los abatimientos andan de ese orden, hasta de 2, hasta 3 metros, 4 metros en algunas zonas, y los hundimientos máximos son hasta de 10 centímetros en algunas zonas, ¿no? Pero ahora hay un retardo, ciertamente, ¿sí? Hay un retardo que no hemos cuantificado todavía. Hay mucho que estudiar, hay que recordar que es como las enfermedades modernas en las personas, ¿no? Que tienen 40 años, el caso de la subsidencia, pues ya vimos, fue del siglo pasado, y hay mucho que estudiar todavía, ese tipo de relaciones que son utilísimas para entender implicaciones, pues todavía están en proceso, sí. Parece ser que aparentemente, si con mecánica de roca no podría ser, tal vez con mecánica de suelos, viendo los coeficientes de consolidación, los módulos de elasticidad y todo eso, esos tiempos podrían entrar en 30, 60 o 90 días, que son menores que los tiempos que se tarda en dar el abatimiento. Por ejemplo, para un año tenemos que el abatimiento son 3, 4 metros. Pero para que se refleje eso, esos 3 o 4 centímetros que se dan de consolidación se dan en tiempos menores. O sea que la pregunta es esa, podríamos pensar que son simultáneos. Conforme se dando los abatimientos, se va dando simultáneamente la consolidación. O sea, no hay gran retraso. Y lo importante aquí es que sí, ciertamente se pierde capacidad de almacenamiento en el acuífero después de esa subsidencia o consolidación, pero aún así sigue siendo muy importante meter en equilibrio al acuífero para que ya no para que no continúe el problema, ¿verdad? Sí sería lo más importante. Y son 3 acciones básicas: uso eficiente, reuso y control de extracciones. Con eso sobra para detener el abatimiento y para que se buscara una cierta recuperación, aunque sea de niveles, ya no de la capacidad de almacenamiento del acuífero, pero sí de los niveles, para que no sea tan costoso los bombeos, que cada vez son más costosos y con calidad de agua más deteriorada. Toda la razón tiene, señor. Hay casos en donde ya se ha implementado esto que dice, ¿no? Por ejemplo, en Querétaro dejaron de bombear en el valle y trajeron agua del río Moctezuma, allá en la frontera con el estado de Hidalgo. Bueno, es una solución, pero también tiene un costo increíble, ¿no? En Las Vegas hay otro caso también. Ahí en Las Vegas, ahí aprovechan el agua, no recuerdo el nombre del río, pero también tiene crecidas muy importantes, y lo que hacen es que ahí sí mandan el agua para en la temporada de secas utilizarla. Y ahí han medido, además del hundimiento que se produce cuando la extraen, han medido la recuperación que tiene cuando están inyectando. Sí, sí, ahí en Querétaro le están trayendo agua de una presita que se llama Infiernillo, igual que la del Balsas. Pero cuando se tiene agua, qué bueno, ¿verdad? Incrementar la oferta. Pero ahorita aquí en ciudades como nosotros, ¿verdad? Que no tenemos mucha agua, más que el subsuelo, tiene que hacerse la gestión de la demanda. Entonces no podemos poder pensar en traer más agua y más agua. Aquí tiene que manejarse la demanda. Uso eficiente, reuso y control de las extracciones. Es correcto, sí, es correcto. Sí. Bien, adelante, por favor. Allá el señor. Sí, ok. Está el señor y luego de este lado. ¿Sí? Gracias, buenos días. Recordé ahorita que mi abuelo materno, que falleció en el 75, decía él que hay una conseja que señala el ojo de agua de Ojo Caliente y el ojo de agua de la cantera, en un momento dado, por hundimiento se van a juntar, se van a reunir. Y el siguiente punto, me quedé yo con la idea de que abajo de aquí de la superficie han de ser mares lo que se tiene de agua potable, porque la extracción ha sido desde no sé cuánto tiempo y por millones de litros. Y la última,
es con respecto a que el planeta está vivo y va a seguir moviéndose. No hay de otra. Gracias. Sí, toda la razón. Vaya, habrá que estudiar esos manantiales, si se conectan o en qué circunstancias para poder decir algo. Pero tiene toda la razón. Pues el planeta está vivo y lo que estamos viendo aquí es algo que se llama una enfermedad muy generalizada, estrés hídrico, cuando los acuíferos ya no tienen agua para hacer nuestras actividades sustentables, sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y particularmente la subsidencia, yo estoy acuñando otro término, que es el síndrome del acuífero estresado, porque lo que nos manda son señales, como nosotros cuando nos enfermamos de estrés por algo que nos están haciendo o algo que estamos haciendo, estamos bajo mucha presión, pues empezamos con cuadros de insomnio, empezamos con cuadros de comportamientos diferentes a cuando estamos en equilibrio, ¿no? Y nuestro acuífero tiene pues un síndrome, el síndrome del estrés acuífero, está estresado y su manifestación o lo manifiesta con los hundimientos, con las fracturas, con la pérdida de la capacidad de almacenaje de agua, ¿no? Y eso viene pues por todo lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, que es un ser vivo, como bien dice usted. Muchas gracias. Aquí en Aguascalientes hay capacidad para permitir la apertura de fábricas, de industria y para abastecer la agricultura, que es importantísima. Si hay capacidad para muchos años. Esa pregunta me la llevo para cuando vea a quien nos la pueda responder. Eso tiene que ver con la gestión del agua aquí. El agua es un recurso estratégico, tan estratégico es que hay mucho hermetismo en quien maneja el agua aquí en Aguascalientes y en todos lugares, ¿no? La misma Conagua no facilita la información para la academia. Es complicadísimo obtener información de cuántos pozos hay, de cuánta agua sacan, de cuánta agua nos queda, ¿no? Hay una famosa hora cero que en algunas ciudades ya próximamente la van a alcanzar y es cuando ya definitivamente la ciudad va a ir en declive porque no hay agua. Aquí todavía vamos para arriba, pero no sabemos cuánto tiempo y no sabemos qué tan prolongada va a ser la meseta, ¿no? Antes de que vayamos para abajo. O sea, pues son preguntas interesantísimas, pero yo no tengo la respuesta para eso. Gracias. Bueno, permítame. Sí. Después del señor, si gusta. Buenos días. Desde luego que aportaciones muy importantes y muy interesantes de los que me antecedieron. Pero creo que aquí, hablando específicamente del agua, hay mucha especulación. Hay conocimiento no voy a mencionar, pero aquí en la salud, ¿cómo es posible que a 30 metros se encuentren agua? ¿Sí? Hay empresas que demandan mucha agua y no hay escasez para ellos. Entonces, implícitamente voy dando una respuesta, lo que acabas de decir. Hay mucha ocultamiento de la información del potencial del agua. Hace años atrás, yo recuerdo en una nota en los medios, que los franceses es la economía futura, el agua. Se olvidaron del petróleo y en varios países son los que manejan el agua. Tienen utilidad respecto a ello. Entonces yo pienso ahí, como dijo el maestro que está aquí adelante de mí, no es tanto por la explotación hídrica, eso lo están manejando para especular. Hay mucha razón que los movimientos tectónicos desde la historia se han dado. Ahora lo están usando como recurso para justificar el problema del agua, porque fraccionamientos van creciendo, no sé cómo logran los permisos, y ahí no hay problema del agua, edificios, etcétera, etcétera. Es una contradicción bárbara para cualquier ser pensante, con todo respeto. Gracias. Muchas gracias. Aquí el ingeniero quiere tener una participación, por favor, nada más.
A todos les pido que sean breves, ¿no? y puntuales. Yo quisiera, antes del ingeniero, permítame, ingeniero, hacer una reflexión. Yo no soy experto en agua, soy experto, quiero pensar en esto que estoy presentando. Pero sí, ciertamente el agua es un tema estratégico para países, para empresas. Es un tema también que debería de ser importantísimo para nosotros como sociedad. Yo sí creo que el agua debe de ser un derecho, el acceso a ella, y no una mercancía que se venda. Yo sí lo creo, porque en este momento es el agua. Dentro de algún tiempo pudiera ser el aire limpio, ¿no? Imagínense que nos condicionaran, o que quienes pudieran pagar sí tuvieran acceso a aire limpio, y quienes no, pues se van a donde están todos los desechos. Hay que, como sociedad, yo creo que sí hay que tener participación en la toma de decisiones de todo este tipo de situaciones que nos atañen. Aparentemente no, pero sí, ¿no? Gracias, señor. Adelante, ingeniero. Sí, le estaba comentando, le estaba preguntando al principio de su conferencia si definitivamente usted conoce la estratigrafía de aquí de Aguascalientes, porque es importantísimo conocer lo que hay arriba y lo que hay abajo. ¿Cuáles son las capas contenedoras del agua? ¿Cuáles son las capas impermeables que van a sustentar nuestros mantos acuíferos? ¿Cuáles son las capas que medianamente, ¿verdad?, almacenan agua, y las que definitivamente nos producen agua? Lo que nosotros tenemos aquí en Aguascalientes, las primeras capas, que son los depósitos, ¿verdad?, más recientes que nosotros tenemos, son depósitos granulares que de ninguna manera se pueden compactar. Para que exista un proceso de subsidencia, ¿verdad?, derivado de extracción del agua, únicamente en arcillas. Eso lo dice Alfonso Rico Rodríguez, el Jarraca de la mecánica de suelos. Usted debe de conocerlo por sus libros. Juárez Vadillo también igual. Aquí en Aguascalientes no conocemos las arcillas. ¿De dónde sacamos la subsidencia? Y el material que nosotros tenemos extrayendo el agua se puede recuperar, ¿verdad?, porque es material granular de mucha resistencia. Los poros no se compactan de ese tipo de material. Por eso es importantísimo conocer la estratigrafía. De eso tenemos que partir para conocer el comportamiento de nuestros acuíferos. Y sobre todo, lo más importante, hasta dónde podemos llegar para perforar. Partimos de eso. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo conoce? Yo hasta ahorita no he visto una columna estratigráfica que me diga lo que yo le estoy preguntando. Gracias. Aquí el señor. Disculpen, pero creo yo que nos estamos desviando un poquito, ¿no? Entonces, si usted puede retomar su tema, pues estaría… Claro que sí, con todo gusto. Muy amable, sí. Gracias. Sí, el tema agua es así, da para polemizar, da para discutir, da para opinar. Vamos a continuar. Estábamos en los sismos. Fíjense que hasta me voy a parar porque esto es bien importante, ¿sí? En este sismo, los de Protección Civil, que estamos muy en contacto con ellos, este microsismo, nos hablaron en la mañanita y afortunadamente no tenía clase, y pues fui a revisar y encontré esta fractura. Es una fractura fresca, una pequeña fallita, fresca. ¿Fresca qué quiere decir? Que no está erosionada, y eso indica que pues era muy reciente, seguramente asociada con lo que las personas sintieron, ¿no? Y luego los compañeros del INEGI nos hicieron ese procesamiento de imágenes de satélite con el que se mide el hundimiento, y vieron que esta zona se hundió. El sismo fue por aquí, miren, ¿sí? Entonces esta zona fue la que bajó de manera súbita hasta 1,5 centímetros, y por eso se produjo ese microsismo. Esas son la información que tenemos. Ahora, hay un déficit aquí de estaciones sismológicas con las cuales pudiéramos monitorear y sobre todo definir a qué profundidad se están presentando estos microsismos. Si es una profundidad donde hay rellenos, donde está el acuífero, bueno, pues hay más chance de que podamos decir que son asociados a la subsidencia, a la extracción de agua. Si son en zonas donde francamente o solamente hay roca, pues sí tendríamos que explicarlos con tectónica remanente. Aquí hay tectónica, como bien dice el ingeniero, pero es una tectónica que nos produce sismos a profundidades de varios kilómetros y no a profundidades donde está nuestro acuífero que está siendo sobreexplotado. Entonces, este fue el sismo de ahí. Otro sismo en
en la Colonia Estrella fue el mismo caso. Los vecinos de ahí manifestaron sentir vibraciones en sus casas, en el terreno. Aquellos que estaban sentados en un lugar quieto manifestaron percibir esas vibraciones. Ellos lo manifiestan como cuando un camión de carga, de esos de volteo, descarga material, ¿no? O cuando pasa un camión pesado por la calle, así lo manifestaron. Pero no solamente fue una persona, sino fueron varios. Y los colegas del INEGI, pues nuevamente procesaron esto y encontraron esta zona que también se muestra diferente en color, lo que nos dice que hay un hundimiento muy localizado asociado a ese sismo, ¿sí? Llegamos a este tema, de las fallas. Estas fotos nos muestran qué tan grandes pueden ser las fallas. En Rincón de Parangueo se está dando un proceso de subsidencia también. Rincón de Parangueo es un mar, un tipo de volcán que tiene su cráter más abajo que el terreno que lo rodea, ¿sí? Entonces, ahí en ese cráter de ese volcán, por muchos años hubo un lago, pero en las afueras del volcán comenzó a desarrollarse la agricultura de riego, bombearon agua y abatieron el nivel freático afuera y bueno, ya se vio que estaba conectado, pues también el de adentro se abatió, ¿sí? De tal manera que dejó sedimentos muy blandos y se comenzó también a producir un proceso de subsidencia, ¿sí? Y ahí se pudieron medir fallas hasta de 12 metros. Vean, este es el salto de la falla. La persona, para su referencia, está aquí, ¿sí? Son varias fallas. Nosotros trabajamos ahí durante varios años para estudiar el problema, porque era un laboratorio a escala natural y pequeño, ¿no? Entonces, ahí entendimos varios de los procesos que gobiernan, varios de los mecanismos que gobiernan las fallas y son los que voy a discutir. Estas fallas son aquí en Aguascalientes, así tienen la cara las fallas cuando se producen en zonas baldías. Son saltos hasta de 1,80, 2 metros ya en algunas zonas, con aperturas hasta de 4 metros en algunas. Va disminuyendo, por supuesto, conforme a la profundidad, pero son muy, muy escandalosas estas fallas, ¿sí? Pero los problemas que traen, pues son estos, ¿no? Si tienen un terreno afectado de falla, pues ya perdió su valor. Reportan que hay más de 2,000 inmuebles afectados, ¿sí? Dicen que hay 180 fallas y 38 fracturas que juntas hacen poco más de 300 kilómetros de fallas y fracturas en nuestro valle, aquí en el Valle de Aguascalientes, en el municipio de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco, Pabellón y Cocío, ¿sí? Hay otra zona ya afectada por subsidencia que es la parte de la salida a San Luis Potosí. Allá por la zona de Betulia hay una zona de riego que hace que está produciendo también ya fracturas y fallas allá en una parte del llano, ¿sí? Hay otra zona de subsidencia aquí muy cerquita, hacia el norte, no recuerdo, es una población ya de Jesús María que colinda con Aguascalientes, adelante de Asientos, no recuerdo cómo se llama. Bueno, también allá hay una zona de agricultura de riego y también se está produciendo subsidencia, lo sabemos, porque hemos procesado muchas imágenes aquí en el centro del país y vemos esa señal, esos hundimientos los vemos en diferentes valles. Entonces, estos son daños que se produjeron por la reactivación de un paleocanal, también voy a platicar de eso. Son otro tipo de fracturas, esto es erosión por el agua de lluvia en ciertos puntos, deben de tener varias condiciones para que pueda ocurrir esto. Estos son daños a infraestructura. Puse estos ejemplos porque aquí hay una toma de gas. Entonces, pues bueno, las fallas le pueden pegar a las casas, a las carreteras, pero cuando le pegan a líneas que conducen gas a presión o hidrocarburos o hasta agua potable, pues ya toma otros tintes el asunto, ¿no? Pues no es un problema único aquí de Aguascalientes, hay subsidencia con fallas y fracturas en Guanajuato, en varios lugares. Pongo aquí algunas muestras de
de Salamanca, de Celaya y de San Luis Potosí. Y bueno, también podrán las fallas pegarle a nuestras casas, pero a la casa de Dios que no se meta con ellas, ¿verdad? Este es el templo de San Felipe, que si bien no es catalogado como patrimonio histórico, pues sí tiene valor sentimental para los pobladores de ahí, ¿no? Y tan así que lo rescataron de ahí de una falla, hubo una intervención y pues ya se puede operar otra vez. Pero hay otras zonas, como por ejemplo San Luis Potosí, donde hay un montón de patrimonio cultural, donde también hay fracturas y fallas afectando ya esos edificios, ¿no? Entonces ya toma otros tintes el problema de fallas y fracturas, ¿sí? Aquí en Aguascalientes y en otras ciudades, pues esas fracturas nos obligan a hacer cambios en la traza urbana. Este es el mismo San Felipe, aquí está el templo de San Felipe. Esto es, bueno, ahí se ven todas las casas afectadas, también por pues la capacidad económica de las personas, muchas veces no pueden pues cambiarse o salirse de ahí. Eso se ve en esta zona de ahí de la alberca olímpica, enfrente, pues ya ahí empezaron a dejar ya los lotes baldíos, demolieron, y en Jesús María, pues lo que dejan ahora es que ya no construyen, ya identifican las zonas, ¿no? Entonces las fallas están condicionando o haciendo cambios en la traza urbana, ¿no? Esta es otra fotografía al sur de la ciudad, donde vemos que la traza de la falla está condicionando el cómo se planteó el sembrado de las manzanas, ¿sí? Esto es aquí al norte, al nororiente de la ciudad, ahí por Pozo Bravo, un fraccionamiento creo que se llaman Los Naranjos, donde sabían que había una falla y bueno, pues le dejaron ahí su camellón, ¿no? Está condicionando el trazo de la mancha urbana, ¿sí? Sobre la recarga, hemos trabajado también con recarga. Este es de las zonas de mayor recarga en todo el estado. Les pido una disculpa, son dos tipos de escala. Acá el rojo nos dice que ahí no se puede infiltrar y el verde nos dice que sí. Y luego para el valle es al contrario. El verde nos dice que allí no se infiltra y el rojo nos dice que sí. Entonces vean las zonas de infiltración, pues claro que tienen que ver con las fallas, ¿sí? Pero nuevamente entramos a la discusión. ¿Qué agua podemos infiltrar ahí? Vean esto. Estos son en Querétaro, el canal del Rocopollo, que antes conducía aguas residuales. Hay una falla, pues el agua se va por ahí, amenaza nuestro acuífero. Esto es en Querétaro también, en Santa María Magdalena. La falla rompió, esta fotografía ya se las había presentado, rompió un ducto de los grandes del desagüe de Querétaro y pues también, curiosamente, eso sucedió un fin de semana y ya para a media semana ya estaba todo bien. La autoridad pues se puso manos a la obra, no por los daños, sino por las implicaciones, ¿no? Y no las implicaciones ambientales del riesgo de contaminación del acuífero, sino las implicaciones de que la gente se diera cuenta de esto, ¿no? La implicación social. Esto es en Silao, en donde en muchas zonas de cultivo se riega con aguas negras, ¿no? Entonces, pues las aguas negras, las aguas servidas, las aguas sucias encuentran un camino directo al acuífero a través de estas fallas. Adelante, señor. Cuando se detecta ya una falla como en la fotografía del lado derecho superior, ¿hay ramificaciones por ahí? Por ejemplo, hablando ya de edificaciones, vivienda, etcétera. ¿Sí hay ramificaciones a los que estén cercanos a la falla? ¿Dice ramificaciones de la misma falla? Sí, que vaya como ramales, vamos. Sí, los hay. Podemos ver el mapa donde usted puede ver que hay fallas paralelas, hay fallas que se relevan, hay fallas acompañadas de fallas secundarias. Entonces, pues no nada más, las fallas no es una entidad lineal, no es una línea, ¿sí? Es una entidad que es tridimensional, tiene ancho de afectación, tiene profundidad, pero además puede tener ramificaciones, bifurcaciones, ¿sí? Adelante. Muchas gracias, doctor. Una pregunta.
Yo he visto que en muchas calles de Aguascalientes, digo muchas porque así ha sido, hay fuga de agua potable que sale pues del pavimento. Van, reparan y parece que es algo que regresa en la misma zona. Entonces, creo que una cosa va siendo consecuente de la otra y parece que se cae en un círculo vicioso. Hay escasez de agua, pero también hay una pérdida importante por toda el agua que no se aprovecha, ¿verdad?, de la debida forma. Y la segunda pregunta sería, hay plantas tratadoras de agua. Lo que hemos visto aquí en Aguascalientes, yo como ciudadano, es de que han sido de pésima calidad su servicio a la población. Operan razonablemente 1 o 2 años y después son también áreas que contaminan de alguna manera los arroyos. ¿Habrá alguna planta tratadora que sea rentable y que se logre a través de esos procesos tener agua potable? Sería la pregunta. Gracias. Vaya, pues es un tema fuera de lo que estoy platicando, pero muy interesante y digo, tiene que ver, por supuesto, ¿no? Sobre las fugas. Pues recordemos que estamos en una zona de hundimientos y no se dan de manera uniforme, ¿sí? Yo también tengo la hipótesis, no tengo elementos para pues decir que así es, pero creo que puede explicar que aquí en Aguascalientes, en la ciudad, se dan muchas más fugas que en otras ciudades donde no hay subsidencia. Hay una relación pues también de los hundimientos. Si es zona de subsidencia, seguramente te vas a encontrar con muchas fugas de agua, no solamente de agua potable, sino de agua también servida, ¿no? Sí. Y de lo otro, pues sí, las plantas tratadoras, desafortunadamente, nuestros gobiernos duran 3 años. Yo quisiera encontrarme un gobierno bueno que me durara toda la vida para que pudiera darle continuidad. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con los cambios de gobierno, los cambios administrativos que traen también pues presupuestos dirigidos a otras cosas prioritarias, etcétera, etcétera. Es complicado, ¿sí? Allá. Gracias. Nada más agregar al atinado comentario que hizo mi vecino de enfrente sobre la existencia de agua. El paso a desnivel en las vías en la Alameda, desde que se construyó, tiene manando agua y pues hasta la fecha. Gracias. Sí. Aquí en Aguascalientes, como la cazuela que contiene a nuestro acuífero fue rellenada por toda la erosión que hizo la lluvia de los alrededores, pues se fue depositando en capas. Dependiendo si un año llovía mucho, pues entonces los rellenos eran muy grandes. Si llovía poquito, pues los rellenos arrastrados eran más finitos. Entonces va haciendo algo que le llamamos estratigrafía y eso favorece otro tipo de formaciones que se llaman acuíferos colgados, que hay una capa impermeable más cerrada, de tal manera que atrapa el agua, la atrapa en una altura que no corresponde con el nivel de agua regional del acuífero regional. Es el caso de ahí de la Alameda, es el caso de aquí de Colosio y de otros muchos lugares donde vemos como que escurre, no hacen pasos a desnivel y siempre están húmedos. Esos son los acuíferos colgados. Además, pues son las capas que también favorecen la infiltración o el flujo del agua que se está fugando o hasta de los jardines, ¿no? Muchas veces. Es por eso. Muchas gracias. A ver. Con relación al comentario del compañero, ¿verdad?, donde menciona por un lado, ¿verdad?, pues sí, hay mayor incidencia de fugas derivado de la misma subsidencia, ¿verdad? Y por eso mencionaba también hace rato que lo importante es, para cuidar el agua, tiene que ser el uso eficiente, tanto en el campo como en la ciudad, el reuso y el control de extracciones. Pero por otro lado también lo que comentaba, ¿verdad?, de que si llegaría a darse adelante el tratamiento y la potabilización para regresarlo a la ciudad, se hace en algunas partes del mundo, ¿no? Allá en Corea, creo, en California, en Texas, en varias partes. Y aquí también en México, ya León tiene sus estudios y está en proceso ya su
su mejora al tratamiento de agua residual tratada para mandarla a la presa del Palote y después una potabilización ya de terciaria, ¿no? Ya para dejarla potable con ozonificación, UV, todos los procesos necesarios para poderla regresar. Querétaro está en la misma línea con la presa del Batán, aparte de esa presa que mencionábamos, está en la misma frecuencia también ya. Entonces, aquí se han escuchado ya también aquí en Aguascalientes esos temas, ¿verdad?, para mandar agua a la presa Calles y de alguna forma sea un reuso indirecto. O sea, primero a un cuerpo de agua y después, o sea, mejorar el tratamiento, un cuerpo de agua y regresar la potabilización para uso agrícola, industrial e incluso puede ser para uso urbano. Es correcto, muchas gracias. Yo creo que es un tema económico, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar en un curso como profesor en Alemania y todas las tardes nos íbamos a nadar a uno de los canales que pasan por ahí. Son canales muy frescos, muy limpios. Y después me di cuenta que el agua, la planta de tratamiento de aguas estaba arriba y la echan al canal. Pero tienen tanto control en la calidad que la gente sabe que tiene la confianza de ir a nadar ahí al canal, ¿no? A ese nivel de limpieza se llega cuando hay los medios económicos para ello. Yo creo que es un tema además de voluntad, pues también de economía, sí, definitivamente. Bien, adelante. Doctor, quiero aprovechar esta imagen, que está fabulosa, ¿eh? Quiero decirle lo siguiente, porque estoy muy bien enterado de lo que está pasando aquí en este lugar. Esta fotografía se tomó a partir de un dron, ¿verdad? Y le voy a decir la fecha exacta, es el 29 de agosto cuando se tomó esta fotografía. Viene siendo el río San Pedro. Esta es la parte oriente de Pabellón de Arteaga, ¿verdad? Creo que sí coincidimos. Está cerquita de la carretera que va para Tepezala. Bueno, el 29 de agosto se tomó esta fotografía a partir de un dron. Si ustedes pueden ver, aquí vienen las aguas del río San Pedro, muy contaminadas, de los ríos más contaminados, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Lleva todo tipo de porquerías, ¿verdad? Todo tipo de inmundicias. Bueno, si ven ustedes, desafortunadamente ahorita no tengo las imágenes, si ahorita ven ustedes una imagen de ese lugar, no hay una sola gota de agua. Toda el agua, en menos de 24 horas, aquí en este lugar, se fue, ¿verdad?, para contaminar los mantos acuíferos. Porque quiero comentarles lo siguiente, el río San Pedro, si ustedes lo pueden ver, tiene una dirección muy paralela a todas las fallas que estamos padeciendo aquí en el Valle de Aguascalientes. Por lo tanto, el río San Pedro está controlado por fallas y fracturas recientes y activas, por donde por décadas está yendo toda la porquería. Y aquí está el ejemplo, pero perfectamente bien palpable. Lo que ustedes están viendo, y ahorita se da una vueltecita, nunca una gota de agua, porque toda se fue por un socavón que se abrió. Exactamente les voy a decir el lugar donde se abrió el socavón. Aquí se abrió el socavón. En este lugar, un socavón de 30 metros de diámetro. Y desafortunadamente nadie sabe del problema tan grave, porque yo lo que estoy viendo es un ecocidio lo que está pasando aquí en ese lugar. Y en muchos lugares va a pasar lo mismo, Quiero decirles también lo siguiente. Aquí viene una falla, mira, aquí se ve la trayectoria de la falla. Y a lo largo de la falla se formaron estos socavones que da miedo inclusive asomarse por los socavones, hasta de 5 metros de altura. Bueno, uno de estos, precisamente aquí va dirigido a una tienda ahorrera, exactamente sobre la tienda ahorrera, que va a colapsar la tienda ahorrera. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿Alguien ha tomado cartas en el asunto? Nadie, absolutamente nadie. Cero. Se los dejo de tarea, Es un problema gravísimo. Yo lo considero el mayor ecocidio en toda la historia de aquí de Aguascalientes. Cientos de miles de metros cúbicos se fueron de agua contaminada, de agua pestilente, ¿verdad?, de inmundicia, se fueron para contaminar los mantos acuíferos directamente. Porque aquí viene una gracias, falla, ingeniero. Aquí viene un puente y hasta acá tiene 500 metros de desarrollo. Ingeniero, traigo más diapositivas, vamos rápido, si no nos vamos aquí a quedar toda la tarde. No, es interesantísimo y claro, para eso estamos aquí. Son miles de vidas las que se pueden pedir. Claro. Bien, esta diapositiva ya la explicó el ingeniero, ciertamente es de allá, y Protección Civil nos pidió apoyo. Hay personas que reaccionan ante estas contingencias. Ahí está la bodega Aurrera, ¿sí? Y efectivamente este es el río San Pedro. Y estamos acá, miren, no perdamos de vista, por eso traje esto, ¿no? Digo, se da aquí en Aguascalientes, se da, ya vimos en Silao, en otros lugares.
Entonces, ahí están los problemas. Ahora, los retos para la academia, ¿cuáles son? ¿Sí? Pues caracterizar y explicar la génesis. Ya vimos que es un tema pues que puede traer ahí elementos para discutir, para hacer pues replanteamientos, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha aceptado como explicación para este tipo de problemas? Entonces, partimos de que hay subsidencia y hundimiento porque ya la medimos. Y partimos también de que la tectónica produjo una forma irregular del piso rocoso que subyace a nuestro acuífero. Entonces, los hundimientos diferenciales, también ya hice el planteamiento con la analogía de nos agarramos de la mano, pues se producen aquí esfuerzos de tensión donde hay un cambio importante en el piso rocoso, ¿sí? Y eso pues lo vemos en este... Esto no son datos teóricos, estos son datos medidos de lo que está ocurriendo aquí en Aguascalientes, esta gráfica, ¿sí? Y a partir de esa gráfica y otras observaciones hemos hecho ese planteamiento de que la subsidencia diferencial es la causante de muchas de las fallas y fracturas de aquí. Hay la teoría para explicar la consolidación, no solamente en arcilla, sino también en cualquier medio, cualquier material se puede deformar con los esfuerzos suficientes, ¿sí? Entonces, hay varios escenarios de piso rocoso donde se pueden presentar diversas fallas que van a tener diferente forma en superficie. La zona del contacto de la zona de un contacto o talud que se da en las orillas del valle, pues nos produce este tipo de fallas paralelas que se van generando primero en la parte más somera y conforme el acuífero va descendiendo, se generan hacia la parte más profunda del valle. Hay zonas de protuberancia basal que le llamamos, ¿no? Es como un chipote del piso rocoso donde se producen estas fracturas como la que está aquí y se producen porque también los rellenos se acomodan de alguna manera cuando se consolidan a la forma que tiene el basamento. Se producen fracturas en la cima, pero también pequeñas fallas. Las fallas son las que tienen un escarpe, un escalón, ¿sí? Este escenario es el que explica la falla que está ya enfrente de la alberca olímpica, la falla oriente. Hay una falla antigua abajo de los rellenos que se está deformando por efecto de la subsidencia y los rellenos son los que se están fracturando, no se está moviendo esta falla que sí existe ahí, pero los rellenos son los que se están fracturando. Eso lo hemos visto en otros lugares como este, donde tiene una forma bien identificada la falla. Y la explicación también de que algunas fallas se están reactivando es la siguiente, ¿sí? Esto es una caricatura que muestra el proceso de cómo se ha generado aquí el graben de Aguascalientes, ¿no? Iniciamos con un escenario como este, donde hay roca con rellenos. Estoy hablando de hace más de 2.5 millones de años. Se generó un sismo. Los sismos pues, son esos movimientos que sentimos, pero se dan por el rompimiento de las placas tectónicas. Entonces, ese sismo produjo una deformación en 20 segundos, así rapidísimo, ¿sí? Hubo más acumulación de rellenos y se formó el acuífero que vemos aquí en Aguascalientes, con nuevos rellenos. Y luego llegamos nosotros y les trajimos agua en los últimos 40 años, 30 años, y estamos reactivando una falla vieja no solamente que afectó el piso rocoso, sino también los rellenos. Es por eso que vemos fallas a veces que están y fracturas que están rellenas por caliche. El caliche no se deposita ahí en meses, se deposita en varios cientos de años, ¿no? Y esas fallas también producen otra formación, una formación, esta es la falla tectónica que afectó a los rellenos y que se está reactivando acá arriba en Jesús María hacia adelante, y esa misma falla nos muestra otra formación.
la formación y acumulación de estos rellenos asociados con las corrientes de ríos que fueron sepultados y se quedaron ahí, pero pueden seguir conduciendo agua. Cuando conducen agua y pues se dan ciertas circunstancias, puede haber arrastre de partículas que producen oquedades y puede que colapse el techo de esa oquedad y se produce algo como esto. Estos son reactivación de paleocanales. Aquí tenemos varios en Aguascalientes. Este es uno que está ahí entre Valladolid y Jesús María. Este es el fondo del paleocanal. Vean la formación de boleos, de material aluvial, grava, arena. Y esta es la fractura por erosión que se produjo, ¿no? Y vemos que cuando llueve ocurre pues esto, se llena de agua, el agua vuelve a reconocer sus lugares, ¿no? Otro reto para la academia pues es el desarrollo de métodos de diagnóstico para saber dónde están las fallas que no vemos. Donde está la falla, pues digo, ya cualquiera de nosotros dice, pues mijo, ahí no construyas, ¿no? Pero llegan los desarrolladores diciendo o queriendo desarrollar en algún lugar y la pregunta es, ¿hay fallas ahí? Bueno, pues se están desarrollando métodos de diagnosis para saber si allí hay fallas o no, fallas incipientes o fallas que quedaron sepultadas y que pudieran reactivarse más adelante. Hemos hecho caracterización de algunas fallas que no han aflorado con estos métodos. Esta es geofísica. La geofísica es como la rama de la medicina, creo que es radiología, quienes nos sacan imágenes de nuestro cuerpo, del interior de nuestro cuerpo, sin siquiera hacer una perforación, ¿no? Con algunos equipos. Esa es la geofísica. Sacamos imágenes de cómo está el subsuelo sin excavar, con equipos y haciendo mediciones en superficie. Este método se llama de resistividad y produce estas imágenes. Estas imágenes es como ver el terreno así, pero solamente con sus propiedades eléctricas que están asociadas, por supuesto, pues a las zonas de fallas, ¿no? Este método se llama de gravimetría. La gravimetría tiene que ver con la tracción de la tierra, pero ahí vemos que también las fallas que están aquí en triángulos se asocian a donde hay un incremento de la gravedad terrestre. ¿Y dónde es eso? Pues acá miren, la gravedad terrestre tiene que ver con la cercanía de la masa, de cualquier masa, ¿no? Y entonces, donde es más cercana a la masa o donde hay un cambio en la profundidad al piso rocoso que es más denso que los rellenos, pues se produce esa anomalía gravimétrica que nos dice ahí se puede producir fallas y fracturas. Tenemos el reto también en la academia de explicar la dinámica, la evolución del fenómeno para determinar cómo se van a mover, cuánto van a crecer y cuándo van a parar de moverse también, ¿no? Y eso tiene que ver con la cuestión de los sismos que ya platiqué. Y aquí este punto es también muy controversial, sobre todo para los geólogos. Lo que vemos aquí son fallas geológicas o fallas antropogénicas, ¿sí? Se parecen, ¿no? De este lado tenemos fallas por subsidencia y de este lado tenemos fallas por tectonismo, ¿sí? Esta falla no estaba hace media hora, digo, los niños tienen media hora corriendo en la pista. Ocurrió el sismo y no los espantó y siguieron corriendo. Se produjo en 5 segundos esta falla, en un segundo. Esta falla igual. Esta no, esta se produjo en cerca de 20 años. Son de aquí de Aguascalientes estas. Esta es en Baja California y esta es allá en Turquía. Entonces, hay que entender o hay que tener claro cuáles son las fallas activas para los geólogos y cuáles son las fallas activas de las que estamos hablando aquí. Las fallas activas para los geólogos, de acuerdo a la literatura, pues son aquellas que han tenido movimiento en los últimos 10,000 años, ¿sí? Y además, estas fallas tienen su origen en procesos naturales, tectonismo, ¿sí? O también pueden tener su origen en procesos antrópicos, antropogénicos, como el fracking, como la extracción de cualquier fluido, ¿no? que está modificando ahí los esfuerzos, ¿sí? Entonces, pongo un listado de la diferencia fallas por subsidencia y fallas geológicas, ¿sí? El rasgo más importante
es de que las fallas geológicas no podemos evitarlas ni detener su movimiento. Las fallas por subsidencia podemos evitarlas y podemos detener su movimiento. ¿Cómo? Pues ya no extrayéndole agua al acuífero, ¿verdad? Pero eso tiene otras implicaciones, ¿sí? Finalmente, ya para cerrar, el reto para la academia también es, pues, sentar las bases para hacer una gestión de riesgos, ¿sí? En este momento, los mapas de fallas, pues pintan igual todas las fallas, pero no son igual de peligrosas. Hay fallas que no se mueven mucho, hay otras que sí, hay otras que son muy grandes, hay otras que no. Entonces, el nivel de peligrosidad para este tipo de fallas, las fallas por subsidencia, todavía no está definido, ¿sí? Y también otro reto que tenemos nosotros es socializar todo esto, todo lo que estamos produciendo, para hacer más chiquito este cuadrito. Miren, este cuadrito es la intersección del peligro con la vulnerabilidad y el valor de lo que estamos exponiendo, ¿sí? Si hacemos menos vulnerable nuestras construcciones, entonces este cuadrito, el de riesgo de desastre, se va a hacer más chiquito. Si hacemos una sociedad informada también vamos a ser menos vulnerables. Entonces, ¿podemos trabajar en la vulnerabilidad? Sí, claro. ¿Podemos trabajar en la peligrosidad? Pues en esa no tanto, ¿no? Ya vimos que no podemos dejar de sacarle agua al acuífero, ¿sí? Y finalmente en la exposición, es decir, en cuánto dinero estamos poniendo allí en las zonas peligrosas, pues ese tema también lo podemos abordar si conocemos bien el fenómeno. Recordemos que en Ciudad de México los sismos allá se amplifican por las propiedades del terreno, pero no se deja de construir edificios altos, al contrario, está en boga ahora la construcción vertical. Hay diseño subsidencia resistente, perdón, allá es diseño sismoresistente, porque se conoce bien cómo funciona el mecanismo de generación de sismos, se conoce bien cómo se manifiestan los sismos, entonces ya se pueden hacer diseños que resistan esos sismos. Igual en las costas llegan los huracanes, y allá los edificios se diseñan contra vientos grandes, vientos fuertes, ¿sí? Aquí en Aguascalientes y en todas las zonas con subsidencia deberíamos de tener esa visión, esa filosofía, hacer nuestros diseños para que resistan las deformaciones que nos da la subsidencia. Hacia allá vamos, estamos trabajando en ello, pero algo importante y curioso es también pues lo lento que permean estas ideas. Estas ideas las viene trabajando el doctor Mario Cermeño prácticamente desde 2006, 2005, 2004, y actualmente si usted va a los códigos que rigen el ordenamiento territorial y el diseño de las construcciones y googlea o busca subsidencia, no aparece ninguna vez la palabra subsidencia, y es la enfermedad contra la cual tenemos que trabajar y luchar. Esa es la enfermedad que tiene nuestro acuífero y todavía no está considerada en los códigos de construcción. Hacia allá vamos. Hicimos una propuesta a través del Observatorio de modificación de ciertos capítulos en el Código Urbano, y parece ser que sí se van a tomar en cuenta. Y con eso cierro. Muchas gracias por aguantar las 2 horas que ya llevamos. Y todavía, por supuesto, como Chente Fernández, hasta que dejen de aplaudir, yo me voy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Por el tiempo, bueno, pues tendremos que cerrar, no nos da para más preguntas, pero con gusto pueden acercarse aquí con el doctor y seguramente podrá responderles todas las dudas o comentarios que pudieron quedar tras esta exposición. En este momento cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Gracias. Le cortamos la inspiración a Chente, pero no, la verdad es que digo que estoy muy contento por la participación. Sé que era un tema que iba a generar mucho interés y gracias. También quiero reconocer al doctor Pacheco por esa disposición para escuchar y generar justo lo que es el sentido de estos espacios, que es la interacción, la plática, la discusión de las ideas.
en un tema que de por sí ya sabíamos iba a ser bastante interesante para todos. Agradecer también, por supuesto, su participación, la de todos ustedes, y recordarles que este espacio es para eso, para ustedes, con temas creemos todos muy interesantes. Así es que reitero el agradecimiento al doctor Jesús Pacheco Martínez por su valiosa participación durante las charlas Helicon con el tema Se hunde la ciudad de Aguascalientes, extracción de agua, sismos y fallas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.